La antigua Grecia. La antigua Grecia fue una comunidad vibrante y compleja, donde cada individuo jugaba un papel esencial en la vida política y social. Los habitantes de esta civilización son conocidos como los primeros ciudadanos democráticos, y su legado se extiende más allá de la política hacia la filosofía, el arte y la ciencia. Los ciudadanos de la polis, como Atenas, confiaban en la virtud del debate y la participación divina, inspirados por una visión de democracia directa que valoraba la igualdad y la justicia. La sociedad griega, en particular la ateniense, floreció alrededor del siglo V a.C., un periodo que marcó el apogeo de su desarrollo cultural y político. Los líderes, como Pericles, fueron fervientes defensores de la educación y la participación cívica, asegurándose de que cada ciudadano estuviera preparado para contribuir al bienestar común. Desde su niñez, los jóvenes eran educados en disciplinas como la retórica, la filosofía y la gimnasia, preparándolos para ser participantes activos y responsables en la vida de la polis. Uno de los legados más duraderos de la antigua Grecia fue la creación de la polis, una forma de organización social y política que sentó las bases para las democracias modernas. El término polis puede traducirse como ciudad-estado, pero su significado y su importancia van mucho más allá de esta simple definición. La polis no solo hacía de referencia a la estructura física de una ciudad, sino también a su organización política, social y cultural. La historia de la polis comienza durante la Edad Oscura griega, un periodo que abarca desde la caída de la civilización micénica en el 1100 a.C. hasta el inicio del periodo arcaico alrededor del 800 a.C. Durante esta época, Grecia estaba fragmentada en pequeños reinos y aldeas dispersas. La caída de los micénicos, probablemente debido a invasiones, desastres naturales y conflictos internos, dejó un vacío de poder y una crisis económica y social. En este contexto de fragmentación, comenzaron a emerger las polis. Las polis no se formaron de manera uniforme ni rápida. Este proceso se desarrolló gradualmente durante varios siglos. La geografía de Grecia desempeñó un papel crucial en la formación de estas entidades. Grecia es una región montañosa, con numerosas islas y una costa irregular, lo que dificulta la unificación de grandes territorios bajo un solo gobierno centralizado. En lugar de eso, las comunidades se formaron en valles aislados, islas y zonas costeras protegidas, donde podían defenderse más fácilmente de los ataques y gestionar sus recursos de manera efectiva. Esta topografía fomentaba la independencia y la autarquía de las comunidades locales. La economía de la polis se basaba principalmente en la agricultura, la pesca y el comercio. Los valles fértiles y las tierras costeras proporcionaban los recursos necesarios para la agricultura, mientras que el mar Egeo ofrecía abundantes oportunidades para la pesca y el comercio marítimo. Los agricultores cultivaban cereales, vid y olivos, productos básicos que sustentaban a la población y se utilizaban también para el comercio. La sociedad de la polis griega estaba estratificada y organizada de manera compleja. En la cúspide de esta estructura social se encontraban los ciudadanos, aquellos con derechos plenos dentro de la polis. Estos ciudadanos participaban activamente en los asuntos políticos, a menudo a través de una asamblea democrática, y su educación y formación eran fundamentales para mantener el orden y el bienestar de la comunidad. Así, la antigua Grecia sentó las bases de muchos de los principios democráticos y ciudadanos que siguen siendo relevantes hoy en día, influyendo profundamente en la forma en que entendemos la participación cívica y el gobierno en las sociedades modernas. En la cúspide de la estructura social de la antigua Grecia se encontraban los ciudadanos, que eran hombres libres nacidos de padres ciudadanos. Estos ciudadanos tenían derechos políticos plenos y estaban obligados a participar activamente en la vida pública.
lo que incluía el servicio militar, y también la participación en las asambleas y tribunales. A continuación estaban los metecos o metoicos, que eran extranjeros residentes en la polis. Aunque no poseían derechos políticos, desempeñaban un papel importante en la economía, especialmente en el comercio y la artesanía. Finalmente estaban los esclavos, quienes no tenían derechos y eran considerados propiedad de los ciudadanos. Los esclavos realizaban muchas de las tareas manuales domésticas, lo que permitía a los ciudadanos dedicarse más tiempo a la política y a la guerra. El tratamiento de los niños en la antigua Grecia también varió según la ciudad-estado, pero en general los niños griegos eran valorados como el futuro de la polis. Sin embargo, había una gran diferencia en cómo se trataba a los niños según su género y estatus social. Por lo general, los varones eran considerados los futuros ciudadanos y, por lo tanto, recibían una educación más formal. En Atenas, los niños varones de familias acomodadas recibían educación en literatura, filosofía, música y gimnasia, para formarlos como ciudadanos completos. A los 18 años, los varones completaban su formación básica y podían ser reclutados en el servicio militar. Las niñas, en cambio, no recibían la misma educación formal. Su formación estaba orientada a las habilidades domésticas y la administración del hogar. Sin embargo, en Esparta, las niñas recibían entrenamiento físico similar al de los varones, ya que se consideraba importante que fueran fuertes y saludables para dar a luz a hijos fuertes para el ejército espartano. En algunas partes de Grecia, como en Atenas, existía la práctica de la exposición, que consistía en abandonar a los recién nacidos que no eran deseados o que eran considerados de alguna manera indeseables. Esto se hacía especialmente con niñas, ya que se pensaba que las niñas no contribuían tanto a la economía familiar. La exposición era un acto cruel, pero era aceptado socialmente en algunas circunstancias. En resumen, en la antigua Grecia, el trato a las mujeres y los niños estaba determinado por las normas sociales y las expectativas de cada ciudad-estado, mientras que las mujeres vivían en gran medida confinadas a la vida doméstica. Aunque había excepciones notables, en algunas ciudades como Esparta, los niños, especialmente los varones, recibían educación con miras a su futuro rol en la ciudad. Cada polis tenía sus propias instituciones políticas, pero todas compartían ciertos elementos comunes. Una de las características más distintivas de la Grecia antigua era la participación directa de los ciudadanos en el gobierno, a diferencia de las monarquías u otros imperios, donde el poder se concentraba más en manos de unos pocos. La polis también fomentaba una forma de gobierno muy participativa. En muchas polis, la Asamblea de los Ciudadanos, o Eclesia, era el órgano supremo del gobierno, en el que todos los ciudadanos, especialmente los varones, tenían derecho a participar en la iglesia, donde se discutía y se votaba sobre leyes. Y no solo de leyes, sino también políticas y de decisiones muy importantes. La asamblea se reunía regularmente y cualquier ciudadano podía hablar y proponer medidas. Además de la asamblea, existían consejos más pequeños y cuerpos administrativos que gestionaban los asuntos cotidianos. En Atenas, por ejemplo, el Consejo de los 500, la Bule, preparaba los temas para la asamblea y los supervisaba la administración de la ciudad. Los magistrados o archontes eran elegidos o sorteados entre los ciudadanos para cumplir algunas funciones ejecutivas y judiciales. Atenas es una de las polis más conocidas por su desarrollo de la democracia. Su sistema democrático ateniense se desarrolló gradualmente, alcanzando su máximo apogeo en el siglo V a.C., bajo el liderazgo de Pericles. La democracia ateniense se basaba en principios de igualdad política o isonomía y participación directa de los ciudadanos en el gobierno. Las reformas de Solón en el siglo VI a.C. se sentaron las bases de la democracia ateniense, al abolir la esclavitud por deudas y establecer un sistema de tribunales más populares.
Más tarde, Clístenes reorganizó las tribus y creó el Consejo de los 500, ampliando la participación política y así reduciendo el poder de las antiguas familias aristocráticas. El sistema democrático permitía a los ciudadanos participar directamente en la toma de decisiones. En la Iglesia se reunía varias veces al mes y los ciudadanos podían proponer y votar sobre las leyes y políticas. Además, en el sorteo se utilizaba también para seleccionar a los magistrados y a los miembros del Consejo, los que aseguraba que todos los ciudadanos tuvieran la misma oportunidad de servir en el gobierno. Aunque la polis compartían ciertas características, también existían muchísimas diferencias entre ellas. Esparta, por ejemplo, tenía un sistema político y social muy diferente al de Atenas, mientras que Atenas era conocida por su democracia y su enfoque en la educación y la cultura. Esparta era una sociedad militarizada, gobernada por una oligarquía. En el poder en Esparta estaba en manos de un pequeño grupo de ancianos, la Jerusía, y 2 reyes. Los ciudadanos espartanos eran entrenados desde muy chicos para ser soldados, y la sociedad espartana estaba organizada en torno a la preparación militar y la disciplina. También estuvieron los hilotas, una clase de siervos, que realizaban la mayor parte del trabajo manual, lo que permitía a los ciudadanos concentrarse más en el entrenamiento y en la guerra. Otras polis, como Corintio y Tebas, también tenían sus propias características. Corinto era conocida por su prosperidad y comercial y su gobierno oligárquico, mientras que Tebas se destacó más por su poder militar y su resistencia contra Esparta. La polis no solo era una entidad política y económica, también era el centro de la vida cultural y religiosa. Cada una de las polis tenía sus propios dioses y rituales, y la religión desempeñaba un papel central en la vida de la comunidad. Los festivales religiosos, como las Panateneas en Atenas o las Carneas en Esparta, eran unos eventos muy importantes que unían a la comunidad y reafirmaban la identidad cívica. La polis también era un centro de actividad intelectual y artística. En Atenas en particular se destacó como un faro de la filosofía, el arte y la literatura. Grandes filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles enseñaron y debatieron en las calles atenienses, mientras que los dramaturgos como Esquilo, Sófocles y Eurípides escribieron y presentaron sus obras en los teatros de la ciudad. En la antigua Grecia, la noción de la ciudadanía era fundamental y constituía el núcleo de la vida política y social de la polis. La ciudadanía o politeía no solo implicaba derechos, sino también deberes y responsabilidades que cada individuo debía cumplir para contribuir al bienestar y la prosperidad de la polis. La ciudadanía no era algo que se obtenía automáticamente al nacer, sino que también era un estatus que se debía ganar y protegerse a lo largo de la vida. Para poder ser considerado un ciudadano, generalmente se requería ser hombre, nacido de padres ciudadanos y haber alcanzado la mayoría de edad. En Atenas, por ejemplo, tanto el padre como la madre debían de ser ciudadanos para que su hijo tuviera derecho a una ciudadanía. Esta regla fue implementada durante las reformas de Pericles, en el siglo V a.C., con el objetivo de preservar la pureza de la ciudadanía ateniense y limitar la influencia de extranjeros y metecos. Los ciudadanos, a diferencia de los metecos y esclavos, tenían derechos políticos plenos, podían participar en la asamblea, votar, ocupar cargos públicos y ser miembros del Consejo de la Bule. La participación en la vida política era tanto como un derecho como un deber, ya que se consideraba esencial para el funcionamiento y la estabilidad de la polis. La principal diferencia entre un ciudadano y un no ciudadano era el derecho a participar en la vida política de la polis. Es un derecho fundamental
que permitía que los ciudadanos pudieran decidir sobre cuestiones clave como leyes, políticas y guerra. En la antigua Grecia, los ciudadanos tenían un derecho de votar y participar activamente en las decisiones políticas. Y un principio fundamental de la democracia ateniense, cada ciudadano tenía un voto y las decisiones se tomaban por mayoría. Un reflejo de la isonomía era la igualdad ante la ley. En este principio se aseguraba que todos los ciudadanos tuvieran una voz en asuntos públicos. Además del derecho a participar en la política, los ciudadanos tenían la oportunidad de ser elegidos o sorteados para ocupar cargos públicos en la administración, el ejército y los tribunales. El sorteo de cargos era una medida implementada en Atenas para asegurar que todos los ciudadanos tuvieran una oportunidad justa de servir en el gobierno, minimizando así el riesgo de corrupción o favoritismo. Los ciudadanos también gozaban de ciertos derechos legales y protección bajo la ley. Tenían acceso a tribunales, podían defenderse en caso de ser acusados de algún delito, y también presentar denuncias contra otros ciudadanos o metecos. Además, podían participar en los juicios como jurados. Sin embargo, la ciudadanía también implicaba deberes importantes. Uno de los más significativos era el servicio militar, que comenzaba a los 18 en Atenas. Era un periodo de entrenamiento conocido como efebeía. Los jóvenes eran entrenados en el uso de armas, tácticas militares y les inculcaba un fuerte sentido del deber y lealtad hacia la polis. Este servicio no solo era una obligación, sino que también era una manera de demostrar su compromiso con la ciudad. La participación activa en la política no solo era un derecho, sino también era un deber. Los ciudadanos debían asistir a reuniones de la Asamblea, participar en deliberaciones y votaciones, y su falta de participación podría ser castigada con multas o la pérdida de derechos. Además, tenían la responsabilidad de contribuir económicamente al mantenimiento de la polis, lo que incluía el pago de impuestos y en algunos casos la financiación de proyectos públicos como la construcción de templos, teatros y murallas. Los ciudadanos ricos, en particular, eran los que patrocinaban eventos culturales y festivales religiosos, conocidos como liturgías, como una forma de mecenazgo que beneficiaba tanto a la comunidad como al individuo. Otro deber era de los ciudadanos era asegurar que sus hijos recibieran una educación adecuada. Esta educación no solo incluía el aprendizaje de habilidades prácticas, sino también la inculcación de valores cívicos y morales. En Atenas, los jóvenes recibían formación en gimnasia, música, literatura y retórica, preparándolos para un futuro en la vida política y militar de la polis. La educación variaba. Los niños comenzaban su educación en casa y a los 7 años asistían a la escuela, donde aprendían a leer, escribir, hacer cálculos aritméticos y estudiaban poesía y música, especialmente las obras de Homero. La educación física, que incluía entrenamiento en gimnasia y deportes como la lucha, era fundamental para un desarrollo físico y moral. La educación de las niñas era diferente y más limitada, enfocándose más en tareas domésticas y habilidades útiles para su futuro rol como esposas y madres. Sin embargo, en algunas polis como Esparta, las niñas recibían entrenamiento físico, aunque su educación formal en otras áreas era más restringida. A los 18 años, los jóvenes atenienses comenzaban el periodo de la efebía, que duraba 2 años. Este era un rito de paso importante que marcaba su transición a la adultez y les otorgaba una ciudadanía plena. Durante este tiempo, los jóvenes recibían entrenamiento militar y cívico, y se preparaban para su rol en la sociedad. En Esparta, la educación y el entrenamiento militar comenzaba a los 7 años, con un sistema conocido como la agoge. Los jóvenes espartanos eran separados de sus familias y vivían en barracones. Ahí recibían un riguroso entrenamiento físico y militar. Ese sistema tenía como objetivo formar soldados disciplinados y leales, capaces de soportar las duras condiciones de la guerra.
Una vez completado el entrenamiento, los jóvenes atenienses eran considerados ciudadanos plenos y podían participar activamente en la vida política y militar de la polis. La defensa de la polis era una responsabilidad colectiva y cada ciudadano debía estar preparado para servir en el ejército en tiempos de guerra. La vida familiar en la antigua Grecia, especialmente en Atenas, era fundamental. La familia oikos incluía no solo a padres y los hijos, sino también a los esclavos y otros dependientes. El padre era la cabeza de la familia, mientras que la esposa se encargaba del hogar y la educación de los hijos pequeños. El matrimonio era un componente central en la vida del ciudadano, y los matrimonios eran generalmente arreglados por los padres, con el objetivo de formar alianzas y consolidar propiedades. La fidelidad y la producción de hijos eran altamente valoradas, pues aseguraban la continuidad de la familia y la polis. La vida social de los ciudadanos también incluía la participación en festivales religiosos y eventos comunitarios, que servían para fortalecer los lazos entre los ciudadanos. Los festivales eran momentos de celebración, con sacrificios, banquetes y competiciones, que fomentaban un sentido de unidad y comunidad. La religión jugaba un papel crucial en la vida de los griegos y cada polis tenía sus propios dioses y rituales. Los ciudadanos participaban activamente en los cultos y festivales religiosos, que eran ocasiones para expresar devoción y reforzar la identidad cívica. En Atenas, el culto a Atenea, la diosa patrona de la ciudad, era central. Las Panateneas, un importante festival en su honor, incluían procesiones, sacrificios y competiciones atléticas, consolidando la identidad de la comunidad. Los ciudadanos también tomaban parte de los misterios religiosos, como los misterios de Eleusis, que ofrecían rituales secretos y prometían una mejor vida después de la muerte, fortaleciendo la conexión entre los individuos y la comunidad. La democracia ateniense se basaba en la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas, un principio fundamental que promovía la igualdad de derechos. Cada ciudadano tenía un voto, y las decisiones se tomaban por mayoría, un reflejo de la isonomía o igualdad ante la ley, que era esencial para la democracia en Atenas. Los ciudadanos podían ser elegidos o sorteados para ocupar diferentes cargos públicos, como aquellos en la administración, el ejército y los tribunales, para garantizar que todos los ciudadanos tuvieran una oportunidad justa de servir en el gobierno y para prevenir la corrupción. Muchos cargos eran asignados por sorteo. Los ciudadanos disfrutaban de varios derechos, como el acceso a los tribunales en los que podían defenderse si eran acusados de un crimen. Además, tenían el derecho de presentar denuncias contra otros ciudadanos o metecos y participar en juicios como jurados. A pesar de estos derechos, los ciudadanos también tenían importantes deberes, siendo uno de los más significativos el servicio militar. Desde jóvenes, los varones atenienses eran entrenados para la guerra y debían servir en el ejército cuando se les convocaba. Este servicio, que comenzaba a los 18 años, era visto como una manera de demostrar lealtad a la polis. En Atenas, el entrenamiento militar formaba parte del rito de paso conocido como la efebia, que duraba 2 años y en él los jóvenes eran instruidos en tácticas militares, el uso de armas y el combate físico. Los atenienses, cuando entraban al servicio militar, se armaban con lanzas, escudos y espadas cortas. Su armamento también incluía una lanza larga, conocida como dori, y un escudo redondo llamado oplón, que era de gran tamaño y se usaba en formación cerrada conocida como falange. Su vestimenta consistía en una túnica corta llamada chitón, a menudo de lino o lana y sandalias. En la batalla se destacaban por su cohesión en formaciones cerradas, lo que les permitía crear una línea de defensa impenetrable. La participación política también era vista como un deber. Los ciudadanos debían asistir a las asambleas y participar en las votaciones, y la ausencia sin justificación podía acarrear sanciones. Además, los ciudadanos ricos tenían la responsabilidad de contribuir económicamente al mantenimiento de la polis. Esto incluía el pago de impuestos y, en algunos casos, el financiamiento de proyectos públicos como la construcción de templos y murallas. Los ciudadanos adinerados también patrocinaban eventos culturales y festivales religiosos, en un acto conocido como liturgia, que era una forma de mecenazgo que beneficiaba tanto al individuo como a la comunidad. La educación en Atenas era otro de los deberes de los ciudadanos, especialmente la educación de los hijos.
La educación no solo abarcaba conocimientos prácticos y académicos, sino que también inculcaba valores cívicos y morales esenciales para la vida en la polis. Los niños comenzaban su educación en el hogar y a partir de los 7 años asistían a la escuela, donde aprendían a leer, escribir y hacer cálculos. Además se les enseñaban las artes y la música, con énfasis en la poesía de Homero, que jugaba un papel crucial en la formación de los valores griegos. El sistema educativo ateniense también incluía la formación física y los jóvenes eran entrenados en deportes como la lucha y la gimnasia. La educación de las niñas, sin embargo, era mucho más limitada y se centraba en tareas domésticas y habilidades que serían útiles en su futuro rol como esposas y madres. Sin embargo, en otras polis, como Esparta, las niñas también recibían entrenamiento físico y participaban en actividades deportivas, aunque su formación en otros campos era restringida. A pesar de las restricciones, algunas mujeres lograron destacarse en la educación y la intelectualidad, como Safo de Lesbos, que es una poeta reconocida que dirigía una escuela donde enseñaba poesía y música a jóvenes mujeres. También está Aspasia de Mileto, que era compañera de Pericles. Se dice que tenía conocimiento de filosofía y retórica. También está Hipatía de Alejandría, que era una filósofa y matemática influyente. El servicio militar era solo uno de los aspectos de los que los ciudadanos debían involucrarse. La participación activa en la vida política y la familia eran también componentes fundamentales de la vida cotidiana. La familia, u oikos, era el núcleo de la sociedad griega, y su estructura estaba dominada por el patriarcado. El padre era la cabeza de familia, y tenía autoridad sobre todos sus miembros, mientras que la esposa era responsable de la gestión del hogar y la educación de los hijos. El hombre era el que tenía el poder absoluto sobre su esposa, sus hijos, sus hijas e incluso sobre los esclavos. Nadie tomaba decisiones sin su permiso. Las mujeres no podían participar en la política, no podían votar ni asistir a debates. Su principal función era casarse y tener hijos. Además, su matrimonio no era por amor. Sus padres elegían con quién se casaban, según lo que más convenía a la familia. En Atenas, las mujeres pasaban casi toda su vida dentro de la casa, mientras que en Esparta tenían un poco más de libertad y hasta podían administrar propiedades, pero seguían bajo la autoridad de los hombres. El matrimonio, considerado un aspecto crucial de la vida cívica, era generalmente arreglado por los padres y tenía como objetivo fortalecer las alianzas familiares y consolidar la propiedad. La fidelidad y la procreación eran muy valoradas, ya que se veían como esenciales para la continuidad de la familia y de la polis. Cuando nacía un bebé, no significaba automáticamente que la familia lo iba a criar. Había un ritual especial para decidir si el niño o la niña se quedaba en la casa o si lo abandonaban. Cuando nacía el bebé, se lo mostraban al padre. Si el padre lo levantaba en brazos, significaba que lo aceptaba en la familia. Pero si no lo hacía, el bebé era abandonado en la calle o en algún lugar público. ¿Y por qué un padre rechaza a su hijo? Había varias razones. Si el bebé tenía algún problema físico o parecía débil, pensaban que no sería útil para la sociedad. Si la familia era pobre y no podían mantener otro hijo, también lo dejaban. O si era una niña, muchas veces la rechazaban porque las mujeres no podían trabajar ni traer dinero a la casa. Los bebés abandonados podían morir o si alguien los encontraba podían ser criados como esclavos o prostitutas. ¿Por qué era así la sociedad griega? En aquella época los griegos creían que la fuerza y la utilidad eran lo más importante. Por eso solo querían criar hijos que fueran sanos y fuertes. Además, como los hombres tenían todo el poder, las mujeres y los niños no tenían derecho a decidir sobre su propia vida. La vida social de los ciudadanos también incluía la participación en festivales religiosos y eventos comunitarios, los cuales no solo eran momentos de celebración, sino también de cohesión social. Los griegos eran súper religiosos, así que muchas de sus reuniones y eventos tenían que ver con los dioses. Cada ciudad tenía festivales especiales en honor a su dios protector. Por ejemplo, en Atenas se celebraban las Para los griegos, el deporte tenía un significado más profundo que simplemente hacer ejercicio. Los Juegos Olímpicos, que se celebraban cada 4 años en Olimpia en honor a Zeus, eran el evento deportivo más importante. Pero no solo se trataba de competencia, todo el evento estaba imbuido de un sentido religioso. Los atletas competían desnudos, una tradición que simbolizaba la pureza y la perfección del cuerpo humano, para demostrar su dedicación a los dioses. Además, había ceremonias religiosas y sacrificios que acompañaban las competiciones. Otros grandes festivales atléticos,
como los Juegos Sísmicos, en honor a Poseidón, y los Juegos Píticos, dedicados a Apolo. También tienen una fuerte conexión religiosa y cultural, creando una oportunidad para que las polis compitieran no solo en deportes, sino en el honor de sus dioses. Las competiciones deportivas griegas incluían una gran variedad de disciplinas que muchas veces perduran hasta nuestros días, en el cual están las carreras a pie, el pentatlón, deportes de combate y carreras de carros y caballos. Los juegos tenían reglas estrictas. Los atletas realizaban un juramento en el altar a Zeus para prometer que entrenarían durante al menos 10 meses y competirían limpiamente. Las trampas eran castigadas severamente y los infractores podían ser multados, con las multas destinadas a erigir estatuas de Zeus con inscripciones deshonrosas. El premio principal no era dinero, sino una corona de olivo y el honor eterno. Sin embargo, los ganadores recibían premios como exenciones de impuestos, comida gratis e incluso estatuas en su honor. En Atenas, los campeones olímpicos recibían 500 dracmas, una suma considerable. El sistema político en la antigua Grecia es un tema muy interesante, porque las polis griegas experimentaron varias formas de gobierno a lo largo de los siglos, desde la monarquía hasta la democracia directa, y mucho de lo que se discutió en la antigua Grecia sobre política y gobernanza sigue siendo relevante hoy en día. En la antigua Grecia no existía un solo sistema político griego. En realidad, cada ciudad, estado o polis, como Atenas, Esparta, Corinto y Tebas, tenía su propio sistema de gobierno. Sin embargo, podemos ver una evolución desde formas más centralizadas, como la monarquía, hacia formas más participativas, como la democracia. Originalmente, muchas ciudades-estado griegas eran monarquías, gobernadas por un solo rey. Los reyes en las primeras etapas de la Grecia antigua no solo tenían poderes políticos, sino que también religiosos y militares. Su autoridad provenía de una combinación de linaje real y creencias religiosas. Eran considerados representantes de los dioses en la tierra. Sin embargo, a medida que las ciudades crecieron y sus economías se volvieron más complejas, la concentración de poder en manos en un solo individuo comenzó a ser vista con desconfianza. Esto llevó a una transición hacia otros sistemas de gobierno. Con el tiempo, las monarquías fueron reemplazadas por gobiernos de tipo aristocrático u holárquicos, en los que el poder pasaba a manos de una élite de nobles o familias poderosas. En estas formas de gobierno, los aristócratas, que eran terratenientes ricos y tenían influencias tanto en lo político como en lo social, tomaban las decisiones importantes, a menudo sin la participación del resto de los ciudadanos. Estas oligarquías eran más comunes en muchas polis griegas, como en Esparta, donde un pequeño grupo de ciudadanos privilegiados gobernaba, o en Atenas antes de la reforma de Solón. ¿Y quién es Solón? Solón es un legislador y poeta ateniense. Fue una de las figuras más claves en el cambio del sistema político griego hacia un modelo más inclusivo. Solón implementó una serie de reformas que debían aliviar las tensiones sociales entre los aristócratas y los plebeyos. Abolió la esclavitud por deudas, permitió que más ciudadanos pudieran participar en la política y reorganizó la estructura social para darles más voz a los menos privilegiados. Solón también creó el Concilio de los 400, un organismo que incluía ciudadanos de diferentes clases sociales, lo que permitió una mayor participación en el gobierno. Sin embargo, aunque las reformas de Solón fueron un paso importante hacia una mayor equidad, la democracia en Atenas aún no estaba completamente establecida en su época. La democracia ateniense. Atenas es famosa por haber sido la cuna de la democracia. Sin embargo, su democracia no era una democracia representativa como la que conocemos hoy, sino una democracia directa, en la que todos los ciudadanos varones libres, excluyendo mujeres, esclavos y metecos, podían participar directamente en la toma de decisiones. Las principales instituciones de la democracia ateniense fueron la Eclesia, la asamblea en la que todos los ciudadanos podían reunirse para votar sobre leyes y decisiones importantes como la guerra o la política exterior. El Consejo de los 500. Este consejo era un grupo de ciudadanos seleccionados por sorteo que ayudaban a organizar los asuntos del gobierno. Cada miembro del consejo servía un año y se elegían de acuerdo con los tribus de Atenas. Los tribunales populares. En estos tribunales, los ciudadanos eran seleccionados al azar para juzgar casos reales. Era una forma de garantizar que la justicia fuera lo más participativa posible. Un aspecto muy innovador de la democracia ateniense era el ostracismo, un proceso en el cual los ciudadanos podían votar para exiliar a una persona que consideraban peligrosa para la polis. Esta medida se utilizaba para evitar la acumulación de demasiado poder en manos de una sola persona.
Mientras que Atenas adoptaba una democracia, Esparta tenía un sistema oligárquico único, muy diferente. El poder en Esparta estaba dividido entre dos reyes, herederos de dos dinastías diferentes, y una asamblea de ciudadanos espartanos que tenían voz en ciertos asuntos. Sin embargo, el sistema de gobierno más importante era el de los gerontes, un consejo de ancianos que tomaban las decisiones cruciales. Esparta también tenía una estructura militar rígida. La educación y la vida diaria de los espartanos estaban completamente orientados a crear guerreros fuertes y disciplinados. Los ciudadanos espartanos, conocidos como homoioi, eran los que tenían plenos derechos políticos, mientras que los pereicos, habitantes libres no ciudadanos, y los ilotas, que eran los esclavos, no participaban en la política. En algunas polis, el poder estaba en manos de unos pocos, lo que se conoce como una oligarquía. Pero en ciertos momentos, esta situación era aprovechada por figuras carismáticas que podían ascender al poder mediante el apoyo popular, algo conocido como tiranía. La tiranía en la Grecia antigua no tiene necesariamente una connotación negativa en sus primeros años. Los tiranos a menudo eran vistos como líderes que traían justicia y estabilidad, aunque con el tiempo muchos de ellos se volvieron despóticos. Las guerras médicas entre el 490 y el 479 a.C., en las que las polis griegas lucharon contra el imperio persa, también tuvieron un gran impacto en la política griega. Atenas, en particular, ganó prominencia durante estas guerras, y la victoria en batallas clave como Maratón y Salamina ayudó a consolidar su democracia. La necesidad de un liderazgo unido para enfrentar el imperio persa ayudó a que las ideas democráticas se afianzaran en Atenas. Después de la guerra de Peloponeso, en lo que Atenas fue derrotada por Esparta, la democracia ateniense se debilitó. Las luchas internas y la falta de unidad política llevaron a que se establecieran breves periodos de oligarquía, hasta que en el siglo IV a.C., la expansión de Macedonia bajo Filipo II y Alejandro Magno marcó el fin de la independencia de muchas polis griegas, incluida Atenas. La democracia, tal como existía, fue reemplazada por el demonio macedonio, lo que puso fin a una era de democracia directa en Grecia. A pesar de sus limitaciones, el sistema político griego dejó un legado profundo. La idea de que el poder debe estar en manos de los ciudadanos, aunque sea limitado en comparación con la democracia moderna, sigue siendo una influencia fundamental en los sistemas de gobierno actuales.